A propósito de que hoy es 1 de abril, también es una fecha clave para el Ministerio de Seguridad Pública que se creó en este gobierno del presidente Gabriel Boric. A propósito de aquello, ya tenemos al ministro, ¿verdad? Luis Cordero asume como el primer ministro de Seguridad Pública en Chile. ¿Quién será el Ceremi de la región del Biobío? Tenemos un nombre, pero es interino nada más. No sabemos finalmente quién será la autoridad a nivel regional. Queremos hablar de este ministerio junto a Lesley Briceño, doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a conversar algo tan entretenido. Ay, perdón, y panelista estable del nuevo programa de Canal 9 de Biobío Televisión, ¿cierto? Sí. El Tablón Podcast. ¿Cuándo se viene? Se viene mañana. Mañana es nuestro primer programa, así que muy contenta con la invitación que nos hizo Priscila, quien va a estar ahí dirigiéndonos a nosotros la conversación, también la confianza del canal, y vamos a estar con Lucas Serrano, con Francisco Gatica, Priscila y yo hablando de temas de política. Claro, y la política pura y dura, pero también ahí lo que pasa tras bambalinas, porque la política va para todo, pues no solamente la parte seria de la política, porque hay varias cosas que son... Es que hay cosas demasiado entretenidas. Especiales. Sí. Francamente, hoy día uno prende de repente la tele, no sabemos si estamos viendo el canal del Senado o lo que fueran algunos programas juveniles. Claro, reality show. En algún minuto. Teleseries, hay teleseries bien interesantes también que están surgiendo, entre la teleserie la semana pasada, por ejemplo, con la presidencia del Senado, también la teleserie que tienen algunos partidos que no tienen candidatos. Entonces, la verdad va a ser bastante interesante el programa. La diputada ahí, imputada por conducción de estado de debilidad. Exactamente. En fin, varias situaciones que se van sumando. Que finalmente había sido víctima de un asalto. Claro. O sea, un asalto, ¿cierto? Que derivó en que ella tomara el vehículo, según lo que ella declara, para solamente hacer ese disclaimer que suena como... que la pillaron en la carretera manejando, no. Claro. Pero se han salido cositas después, posterior, que es parte de lo que ustedes van a estar vamos a estar comentando a partir de mañana. Pero claro, esto es una problemática a nivel general, bueno, no solamente en nuestro país, sabemos que si nos comparamos con otros países la crisis de seguridad es mucho más grande, Bolivia, Perú, Argentina, incluso también la situación es bastante grave, y se busca de alguna manera ir solucionando estos problemas con un ministerio exclusivo para materia de seguridad. ¿Cómo comienza a implementarse hoy este nuevo ministerio? Bueno, primero hay que recordar que esta discusión sobre un Ministerio de Seguridad tiene varios años. Es un proyecto que se presentó durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, una discusión legislativa relativamente acotada, aunque uno podría decir llevó casi 4 años la discusión, un poco más de 4 años, pero sí hay que tener claro de que hay otras leyes asociadas a la seguridad que todavía están en la discusión del Congreso. Había un consenso bastante transversal de que era necesario separar las funciones del Ministerio del Interior. Antes el Ministerio del Interior, hasta ayer era el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y hoy día se separa, y específicamente este nuevo ministerio tiene que ver con la contingencia, tiene que ver con el aumento de la inseguridad por un lado, pero también nuevas formas de cometer delitos. El narcotráfico, también asociado a la presencia del crimen organizado, lógicamente que requieren que el Estado desarrolle estrategias distintas a las que ya había realizado. Y en ese sentido entró en vigencia hoy día el Ministerio, el 1 de abril del 2025. El presidente lo nombró la semana pasada ya fue ministro de Justicia, después fue nombrado subsecretario del Interior, don Luis Cordero como ministro de Seguridad. Entonces ya tenemos ministro. Sí, ministro hay. Ministro hay, ¿cierto? Tenemos un subsecretario, y subsecretarios también, sí. Pero además también a nivel local tenemos que fue nombrado en forma interina como Ceremi de Seguridad Pública a Carlos Uslar Venegas, que es abogado, experto en justicia, seguridad pública y crimen organizado, y que se desempeñaba como Ceremi de Justicia. O sea, ¿la doble función va a tener ahora? Porque claro, recordemos que... Justicia y... Por lo que tengo entendido, sí, debería de quedar con una doble función hasta que efectivamente se establezca quién va a ser el Ceremi de Seguridad Pública. Ceremi de Justicia, entonces, y además de manera interina, Ceremi de Seguridad Pública, hasta que conozcamos ya el nombre definitivo. Ahora, Chile queda con 25 ministerios. Sí. 25 ministerios. El Ministerio del Interior ahora va a tener un rol más político. ¿Podríamos entenderlo entonces como una vicepresidencia? Bueno, en Chile no está la figura propiamente tal, pero en el fondo el ministro del Interior siempre queda a cargo del Estado. país, y que hoy lo está haciendo. Exactamente, exactamente. Porque el presidente Boric está en India. En India, efectivamente, uno podría señalar que este Ministerio del Interior
En general, si pensamos hasta el día de ayer, ya el Ministerio del Interior cumplía, el ministro o ministra del Interior cumplía mucho esta lógica del manejo político, de lo siempre muy políticamente correcto. Claro, y muy vinculado obviamente a lo que está ocurriendo a nivel nacional en todos los ámbitos. Pero claro, tenía un rol político de conducción incluso del gobierno. Era el jefe o la jefa de los ministros finalmente. Sí. Y el subsecretario del Interior, que si bien era un subsecretario, en general tenía rango de ministro. Sí. Se dedicaba principalmente la subsecretaría del Interior a ver todo lo que es materias asociadas a la seguridad. Entonces, el subsecretario del Interior, cada vez que había un hecho de connotación pública asociado a la seguridad, si bien se le preguntaba a diferentes personeros, era la vocería principalmente del subsecretario del Interior. Sí. Lo vimos, bueno, con el caso de Manuel Monsalve, que hoy día tiene otra connotación, está fue formalizado y está investigado por un delito y está en prisión preventiva, pero tenía ese rol Monsalve, y lo mismo el subsecretario Cordero. Y si pensamos en los subsecretarios anteriores, también un rol que, si bien era técnicamente su título de subsecretaría, tenía un rol muy destacado como un ministro finalmente. Ahora, ¿qué se le puede decir a aquellas personas que encuentran que esto es un gasto extra de dinero, que se podría haber hecho más eficiente precisamente sacando la parte más política? Porque hay, no sé, por lo menos acá tenemos esa discusión siempre entre el delegado presidencial y la Seremi de Secretaría General de Gobierno. Exacto. Que uno dice, bueno, pero cumplen casi la misma función. Lo mismo estaba pasando con ese cargo de subsecretario del Interior. Entendiendo eso, salió, por ejemplo, a la luz de que el ministro Cordero de Seguridad va a ganar 500.000 pesos. Y con 2 millones de gratificación. O sea, como 2,5 millones de pesos más o menos. Y empieza de inmediato a aparecer eso. Que van a aparecer los cargos políticos, que va a ampliarse mucho más este pago por apoyos precisamente de esferas políticas similares. ¿Cómo se aborda eso también? Bueno, a ver, efectivamente hay una discusión bien interesante en torno al tamaño del Estado, ¿ya? Y la discusión es, ¿tenemos que tener un Estado más grande o un Estado más eficiente? ¿Pero qué tan grande es un Estado de 25 ministerios? La verdad no es tan significativamente tan amplio, tan grande. Efectivamente, uno puede trabajar y con 25 ministerios o con 10, puede ser un Estado con 10 ministerios puede ser muy ineficiente, y un Estado con 25 puede ser sumamente eficiente. Lo importante es que, utilizando una expresión muy coloquial, pastelero tus pasteles, que cada ministerio se encargue efectivamente de lo que tiene que hacer y que lo haga de forma eficaz y eficiente. Entonces, ese es el trabajo. Y uno de los objetivos de la creación de este nuevo ministerio, que si bien hay un temor de que se transforme en un espacio para pagar un coteo político, de colocar personas que respondan a ciertos intereses políticos, lo importante es que es un ministerio que tiene que ver con un elemento que es clave hoy día en nuestra sociedad, que es el tema de la seguridad. En los últimos, porque este no es un problema única y exclusivamente de este gobierno, el tema de la seguridad es un fenómeno que lamentablemente se ha visto cómo ha ido aumentando los delitos, las formas de delito y la violencia en los delitos. Además, también vemos habitualmente cómo ya cada vez aumenta más lamentablemente el crimen organizado, el narcotráfico, donde hay evidencia empírica de que efectivamente Chile es un puerto de salida o de ingresos de drogas. Sí. Eso es algo que lo sabemos. La evidencia está. Pero, por ejemplo, tenemos poca policía especializada en temas de aduana. Y eso efectivamente requiere un trabajo en conjunto, no solamente entre la PDI, no solo entre carabineros, no solo en todo lo que tiene que ver con aduanas, sino que también una institución que efectivamente pueda garantizar de que se vinculen recursos, y además no solamente recursos económicos, sino que también recursos humanos para ese tipo de combates. Y ahí va a ser clave el rol de las subsecretarías también. Exacto. Porque el Ministerio de Seguridad Pública va a tener subsecretaría de Seguridad
y Subsecretaría de Prevención del Delito, que Que pasa se del unen, Ministerio claro. del Interior, ¿cierto?, al Ministerio de Seguridad Pública. Así es. Tenemos la Subsecretaría del Delito, de Prevención del Delito, por ejemplo. Muy cuestionada. Que ha sido muy cuestionada porque, claro, de hecho, el presidente Gabriel Boric, cuando dio la conferencia de prensa, donde se nombró, ese era un secreto a voces que se iba a nombrar a Luis Cordero, también señaló, hizo un raconto de lo que han sido las gestiones durante su gobierno en términos de materia de seguridad pública. Pero en general es un área que ha sido muy cuestionada en este gobierno, también en los gobiernos anteriores, pero claramente en este gobierno ha generado bastante polémica porque han habido casos emblemáticos que uno podría cuestionar o hacen cuestionar si las estrategias implementadas por el Estado por el gobierno han sido efectivas. No solamente el tema del asesinato de los carabineros, ojo, no me estoy refiriendo al caso de los carabineros Cañete, sino que carabineros que fueron asesinados en vísperas de Semana Santa, si es que no me equivoco, fue el 2023. Por ejemplo, no me imagino que se recordarán. También otros crímenes que hemos visto, probablemente muchos de ellos vinculados a conflictos entre bandas, los asesinatos en la vía pública. Cosas que, ojo, no es que antes no ocurrieran, sino que ocurrían en sectores mucho más vulnerables y que probablemente no salían en los medios de comunicación con tanta fuerza como están saliendo hoy día. Claro. Entonces, claro, la prevención del delito es algo de mucho más a largo plazo, no es algo que se implemente de la noche a la mañana, y ahí hay un trabajo que es multidisciplinar y que no solamente la subsecretaría va a tener que hacerse cargo, sino que va a tener que involucrar a otros actores. Sí, entendiendo el Ministerio de Justicia también. Y ojo, Ministerio de Educación también, claro. Ministerio de Salud, o sea, cuando nosotros tenemos sectores muy vulnerables, donde tenemos altas tasas de deserción escolar, donde además los chicos no llegan a la clase, donde además también tenemos una deficiencia en la infraestructura de los colegios, es ahí donde ingresan el crimen organizado. De hecho, perdón, sin ir más lejos, un grupo de parlamentarios está proponiendo una ley que exija a los detectores de metales en centros de salud y en centros de educación, y ahí por supuesto que se vincula con el Ministerio de Seguridad Pública en este Lógico. caso. Al final es todo un trabajo que obviamente debe ser mancomunado, exactamente. Pero claro, a propósito y sobre la base de lo que mencionabas tú, pastelero tus pasteles, ya fue criticado el ministro Cordero porque decían que era un muy buen abogado, un buen ministro de Justicia, un buen letrado también, pero no tiene experiencia en temas de delincuencia, en temas de seguridad. Y por otro lado, sumamos la polémica en torno a las cifras y datos con respecto al tema de los homicidios en nuestro país. O sea, partió ya con polémica el ministerio. Por supuesto, o sea, pensemos que el ministro Cordero viene del mundo de la academia, el profesor universitario, hasta que el presidente lo llama al Ministerio de Justicia, tiene mucha expertise en términos de derecho administrativo. Esas son sus áreas de expertise. Y ahí también es interesante cómo que él tenía un perfil mucho más académico, se transforma en un ministro de Justicia muy bien evaluado, muy reconocido, que lideró algunos procesos interesantes dentro de lo que ha sido la discusión política en torno a la justicia en general. Y se convirtió en algún momento, incluso algunos decían que era el vocero del gobierno, porque estaba hablando de diferentes temáticas vinculadas a todo lo que tenía que ver incluso con seguridad, siendo ministro de Justicia. Y lógico, ahí probablemente hay un elemento que tiene un poquito cojo al ministro, que es la expertise en seguridad, pero ojo, su expertise en derecho administrativo puede ser fundamental para armar un ministerio de cero. Ahora, eso va a ser interesante también con una visión que tiene este nuevo ministerio, que es el de coordinar y promover el trabajo con la Agencia Nacional de Inteligencia y también las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. O sea, acá hay un trabajo de una agencia de inteligencia que viene muy cuestionada también. Como tú dices, acá va a haber que armar un ministerio desde cero, donde el conocimiento del ministro Cordero podría venir de perilla, ¿verdad? Pero que hay del trabajo con la ANI, por ejemplo. Exacto, o sea, por eso es un ministerio que, si bien, claro, tiene algunas cosas que vienen desde el Ministerio del Interior, hay muchos temas que se tienen que empezar a estructurar desde ahora. Recordemos que desde que se promulgó la ley, el presidente tenía 8 meses para la implementación de este ministerio. Se toma la decisión de partir inmediatamente con un ministro. Ya nos damos cuenta que la idea también es partir inmediatamente con los subsecretarios a nivel nacional, pero también con los seremis a nivel local.
Y eso es un elemento que uno puede decir, ya, aquí hay una señal clara, pero también hay que tener claro que esto es lo primero. O sea, hay que coordinar con la ANI, hay que ver qué es lo que pasa en temas de lo que son las agencias de información en nuestro país. Pareciera ser que estamos muy atrasados en ese ámbito y probablemente el Ministerio de Seguridad va a tener que poner énfasis en esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cada vez más las plataformas utilizadas por las agencias, por las agencias de inteligencia en otras partes del mundo son mucho más efectivas y en nuestro país pareciera ser que este ámbito todavía está en pañales. Hay un background, un tema histórico claramente que tiene que ver con un peso histórico de lo que han sido las agencias de información en nuestro país durante la dictadura, pero claramente ya estamos a 35 años del retorno a la democracia y es fundamental que esas agencias se empiecen a modernizar, que trabajen 24/7, que utilicen otras técnicas también de recopilación de información y eso va a ser un trabajo fundamental del Ministerio de Seguridad. Claro, varios desafíos tiene este Ministerio de Seguridad, pero también va a tener muchos desafíos el Ministerio de Economía a propósito de esta guerra comercial que ya es inminente, dice Donald Trump, que nos tiene acá bastante en ascuas de qué va a pasar precisamente con nuestros tratados de libre comercio con Estados Unidos, lo que está pasando con China a propósito de ya las relaciones que se rompieron y todo lo de los puertos está llegando a Perú. Por eso el presidente decide, entre otras razones por supuesto, ir a India para en mayor medida establecer estos lazos comerciales. ¿Cómo se ve esta visita de nuestro presidente a India? Bueno, o sea, pensemos que el presidente Gabriel Boric va en un momento fundamental a India. Es el último año de su mandato. India es uno de los mercados más grandes del mundo. Tiene más de 1.000 millones de habitantes. O sea, establecer y mantener y fortalecer las relaciones comerciales con un gigante asiático es fundamental. Pensemos además que India se declara como la democracia más grande del mundo. Es un sistema democrático que puede tener algunos tipos de problemas, eso estamos claros, pero por la cantidad de personas que votan en sus elecciones. Y eso, lógicamente, que es una señal clara a que nuestros socios comerciales no son tan los que estamos cerca. Ojo, sí, nuestro comercio con Argentina, nuestro comercio con nuestros vecinos son fundamentales, y así como el mundo europeo o Estados Unidos, pero estos mercados atractivos, como puede ser el mercado hindú, o sea, el mercado indio y el mercado chino, son claves para la economía de nuestro país. Ojo, en materia, siempre miramos temas asociados a lo que es la fruta, la verdura, sabemos que es muy apetecida en muchas partes del mundo, pero también India es un gigante tecnológico. Sí. O sea, el desarrollo de ingeniería, carrera espacial. Exacto, de la carrera espacial, de la ingeniería, la necesidad que puede tener India de tierras raras, de litio, de cobre, es fundamental. Y nosotros sabemos que esa es una de nuestras materias primas que son clave para la economía de nuestro país. Entonces, India claramente se tiene que transformar o se puede llegar a transformar en un socio comercial significativo para nuestro país. Y es por eso que el presidente viaja, se reúne, no recuerdo si se iba a reunir hoy día o mañana, no solo con el primer ministro, sino que además con la presidenta, si es que no me equivoco, de India. Y eso también son señales importantes. Los presidentes, generalmente el presidente viajan con una comitiva transversal de parlamentarios, de oposición y de gobierno, y además también con empresarios para establecer vínculos y llegar con soluciones concretas. Entonces ahí es lo que yo creo que hay que mirar, es cuáles van a ser los proyectos que se traen posteriormente a esta visita y cómo eso van a afectar, ojalá positivamente a nuestra economía. ¿Y se puede firmar ahora mismo convenios y cosas así? ¿O requieren de tiempo? Probablemente hay algunas cosas que se pueden acordar de palabra, claro, y posteriormente llegar a acordar si es que el tratado o el convenio requiere un proceso legislativo. Si es así, está trazando el camino de aquí al próximo gobierno, claro, más que lo que haga en su mandato. Ahora, él destacaba mucho que es el primer presidente en viajar en muchos años, creo que 17. Si es que no me equivoco, sí, yo eso estaba tratando de calcular rápidamente. ¿Cuántos años habían pasado de la visita de un mandatario chileno a India? Hoy se iba a reunir, ¿cierto?, con Narendra Modi, el primer ministro, y luego también con la presidente de la India, Draupadi Murmu, ¿cierto? Con ella va a cenar, así que va a ser un poquito más tarde. Esta mañana escuchábamos en la radio, y usted puede seguir, por supuesto, ahí a través de biobiochile.cl también. Todo el registro está Daniela Ruiz Tagle,
de la radio en Santiago siguiendo, acompañó esta gira. Quien no acompañó la gira es el ministro Mario Marcel. Ministro de Hacienda se bajó aludiendo a temas de agenda, si no me equivoco, salud. Y por otra parte también la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen. ¿Qué tan importante era que estuviera el ministro Marcel en esta gira? Bueno, siempre es importante que los que son encargados de las billeteras fiscales estén viajando. Probablemente es por alguna situación puntual. No quiero pensar en algo malintencionado, alguna situación de problemas políticos, entre comillas, sino que confío con la seriedad del ministro Marcel que efectivamente es un tema personal. Pero sí era importante que el dueño, porque el ministro de Hacienda es el dueño de la billetera fiscal, qué es lo que podemos transar, si se pueden bajar ciertos aranceles o no, si hay algún esbozo de algún acuerdo comercial importante, probablemente el ministro debería de haber estado. ¿Habrá un encuentro empresarial entre representantes de Chile e India? O sea, ahí... Sí, ahí debería de haber estado el ministro. Ojo, probablemente no es que no vaya nadie de Hacienda. No, de todas maneneras, pero siempre, no a la cabeza. Claro, siempre tiene que haber un equipo, una comisión que está manejando y probablemente consultándole al ministro a cada momento de qué cosas se puede ver o qué se puede negociar. Pero sí es importante que fuera. Sí, de hecho puede dejarle flores también ahí la tumba de Gandhi a propósito de las actividades. Sí. Bueno, es que el ministro Marcel tiene mucha tarea acá en nuestro país, con los datos, las cifras de... A ver, tenemos varias cosas que se han sabido en estos días, por ejemplo, todo lo que tiene que ver asociado... Primero estamos todavía con la... difundir la información sobre la reforma previsional, donde el ministro Marcel y la ministra Jara son las voces de ese ministerio. O sea, perdón, de ese logro para el gobierno. De ese proyecto. Fuerza ley, en realidad. Sí, y también lo otro que es importante, que yo creo que también es significativo, se están difundiendo los datos del censo. Ya sabemos algunas cosas y se van a estar difundiendo durante todo este año datos del censo que son importantes y ahí, ojo, el Ministerio de Hacienda también tiene mucho que decir, porque los datos del censo nos indican quiénes somos, obviamente, cómo somos, pero además dónde tienen que ir las políticas públicas y ahí... Ministro de Hacienda tiene que decir, ya, ok, la población está envejeciendo significativamente y a pasos mucho más acelerados de lo que probablemente se había proyectado. Entonces, ¿qué hacemos con los adultos mayores? Claro. ¿Cómo redistribuimos las lucas? Está el tema del desempleo, de los dineros de la Corfo, el tema del mal cálculo también, de las proyecciones. Hay harta cosa. Hay harta cosa que el ministro tiene que estar solucionando. Y hay hartas cosas que queremos ver contigo también, Leslie, en honor al tiempo, alcanzar a comentar un poquito acerca de la carrera presidencial, donde las encuestas ya dan cuenta de que Evelyn Matei sigue liderando al parecer esta carrera de cara a noviembre. Johannes Kaiser alcanzó a José Antonio Kast en los porcentajes en algunos y en otros, entiendo, algunos sondeos incluso lo supera, ¿cierto? Tenemos a muchas personas en carrera y a propósito, Priscila Muñoz ayer en el Noticiero Central tuvo una conversación bien interesante con el senador Gastón Saavedra, del Partido Socialista. Preguntó Priscila ahí, bueno, ¿para dónde se va el apoyo del Partido Socialista? Porque hoy día tenemos la figura de Carolina Toá, como una carta, ¿cierto?, por el PPD, pero aparece la imagen de Janet Jara, la ministra del Trabajo, como una posible presidenciable por el Partido Comunista. ¿Dónde se va a ir el apoyo ahí? Eso va a ser bien interesante. Eso va a ser bien interesante. Yo bueno, en el caso del oficialismo está poco claro quiénes van a llegar finalmente a la primaria, ¿ya? Porque mi percepción, y por lo que he conversado con algunos miembros del Partido Socialista, y creo que se lo escuché también al senador Saavedra, es que decía que la opción más lógica era apoyar a Carolina Toá. A Carolina Toá, sí. Ya, eso es lo que ha señalado el senador Saavedra y probablemente a algunos otros socialistas les queda cómodo apoyar a Carolina Toá, quien tiene un legado y un pasado socialista. O sea, si bien ella es de las fundadoras del PPD y es un rostro fundamental del Partido por la Democracia, el PPD está mucho más vinculado al socialismo. Ahora, lo que sí dijo anoche el senador y fue bien tajante es que él es de los que cree que tiene que haber primarias. Por supuesto. Y ahí Carolina Toá se ha mostrado reticente un poco la primaria con el Partido Comunista, si es que la carta del Partido Comunista era Daniel Jadwe. Exacto. Claro, porque Daniel Jadwe no solamente ella lo señalaba por el tema vinculado con sus declaraciones a favor de Venezuela de Daniel Jadwe, sino que además tiene una situación judicial bastante compleja. O sea, sigue con arresto domiciliario total, está formalizado por una serie de delitos
y que pareciera ser, o mi percepción un poco, y de otros analistas también, uno lee también los análisis en la prensa, es que pareciera ser que Daniel Jadwe es el candidato de Lautaro Carmona y no el candidato del sector más amplio del Partido Comunista, y que sí es la pugna ahí dentro del Comité Central es cuántos votos puede conseguir Carmona para que sea Daniel Jadwe el candidato, y cómo esto puede afectar la candidatura o la posible candidatura de Janet Jara, porque ella representa un Partido Comunista súper distinto, un Partido Comunista que se sienta a conversar, un Partido Comunista más, entre comillas, moderno, un Partido Comunista además que, ojo, rechaza, ella ha sido tajante en rechazar a Venezuela y ha señalado bastantes veces que Venezuela es un régimen no democrático, y probablemente una de las cosas que más le molesta a Carmona y a los viejos tercios del Partido Comunista es su apoyo a la reforma de pensiones. Ahora, va a ser interesante que abordamos en otra oportunidad lo que dijo la Academ. 46% de los chilenos quiere tener un presidente similar a Bukele, que es fuertísimo, y además también la gran cantidad de postulantes que hay para la presidencia. O sea, ya vamos más de 200, yo creo que hemos superado. Si bien está este límite de las 35.000 firmas, de todas maneras el acceder es bastante fuerte, lo podríamos analizar en otra oportunidad porque se viene con todo. Solo un dato ahí. De esos 200 y tantos candidatos, solamente han conseguido 6.000 firmas en total. Ellos. Entonces, claro, hay 200 y tantos candidatos, estamos todavía lejos de la fecha de inscripción, que es en agosto, si es que no me equivoco, en agosto para la papeleta. Para la final. Sí, para la final, ¿ya? Son 6.000 firmas nomás. Entonces vamos a ver quiénes de esos 200 candidatos logran finalmente los 35. Pero se ha abierto un tema. Sí, totalmente. Gracias, Lenley. Nos vemos, que estén bien. Y te vemos a ti también. Mañana. Mañana. 22 horas. El Tablón Podcast, 10 de la mañana con 38 minutos.